Buenos días, hoy es martes 5 de octubre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Simón Zavala, constitucionalista y analista político. Doctor Zavala, buenos días, gracias por aceptar nuevamente la invitación para seguir conversando sobre los problemas de nuestro país. Lamentablemente no paran los problemas. Quiero empezar este diálogo, esta entrevista, preguntándole sobre cuál es su criterio sobre lo que está sucediendo en las cárceles del país. Las masacres es una prueba de la descomposición social y moral que estamos viviendo. Muy bien, licenciado Zedillo. Muy buenos días a usted, a su distinguida audiencia. Le agradezco mucho por su invitación a esta entrevista. Yo creo que el problema de carcelario y del sistema penitenciario de nuestro país es un problema que viene desde hace muchos años. Asimismo, como en los pactos políticos se entregaban las aduanas, por ejemplo, o se entregan los hospitales, asimismo se entregaba el sistema carcelario a diferentes personas que pertenecían naturalmente a los aliados políticos o a quienes pertenecían a los partidos políticos que habían llegado a la presidencia de la República, al Congreso o ahora a la Asamblea. Lamentablemente no ha habido tampoco una política criminológica que efectivamente permita lo que entre comillas se ha dicho siempre, la rehabilitación de las personas presas. El problema de presos sin sentencia desde hace muchos años es una cosa habitual en el sistema carcelario. El asunto de la utilización de la detención preventiva es otra cosa con la cual siempre se ha traficado de una u otra manera. El problema de la no existencia de un servicio social interno con todo lo que significa una infraestructura, desde médicos que atiendan las enfermedades generales hasta los médicos psiquiatras, pasando por los psicólogos, todo eso como parte de un tratamiento a la condición humana de quienes se han permanecido detenidos por mucho tiempo. Por otra parte, no ha habido tampoco la decisión y no sé los recursos, pero la decisión de nombrar a los jueces penitenciarios, que son los que, de conformidad con la ley, tienen que tratar todo lo referente a la libertad de quienes ya han cumplido la pena o de quienes tienen acceso a la prelibertad o de quienes de una u otra manera tienen que favorecerse, por ejemplo, con la aplicación del principio de favorabilidad entre la ley anterior y la ley posterior, que a lo mejor los puede beneficiar. Entonces, todo esto es parte de una falta de política pública seria, honesta, por parte de quienes han manejado los distintos gobiernos, porque generalmente hablamos del Estado. El Estado, claro, es una figura jurídica, es algo que en el plano internacional nos representa jurídicamente, pero aquí estamos acostumbrados siempre a decir, no, el Estado, y no identificamos con nombres y apellidos a quienes dentro del Estado tienen la responsabilidad en el manejo gubernamental y en general en las funciones del Estado. Entonces, este problema yo veo que difícilmente se va a poder solucionar con estas medidas parches que se van a adoptar. Porque, por ejemplo, no se consigue resolver el problema
trasladando a los presos de alta peligrosidad a diferentes establecimientos carcelarios del país, cuando lo que tenía que haberse hecho desde el inicio es no mezclar a los presos de alta peligrosidad con otros presos e inclusive con personas que son detenidas por delitos realmente de ínfima Claro, categoría porque, doctor penal. Zavala, porque en la masacre, de acuerdo a las informaciones que se han difundido, hay presos que cayeron, que fueron asesinados, choferes, por ejemplo, con infracciones. Incluso dicen que padres de familia por no pagar el tema de los alimentos. Así es, fíjese esa situación mismo de alguien que no puede pagar porque a lo mejor no tiene trabajo y porque a lo mejor sus padres o los abuelos de los menores de quienes tiene que cumplirse la obligación alimenticia tampoco tienen recursos económicos. Y sucede que van detenidos y los ponen en las celdas de donde están mezclados todos las personas detenidas de alta peligrosidad fundamentalmente. Entonces, eso demuestra la incapacidad de quienes han manejado el El sistema, famoso sistema de rehabilitación. el sistema ha fracasado. Ahí es evidente, ¿no? Es un fracaso Es un y es un fracaso fracaso total. y es un fracaso, discúlpeme, licenciado, como el fracaso de este país. Este país es un país fallido y es fallido porque Lamentablemente, una ¿no? de las funciones del Estado han podido efectivamente conducirnos a todos los habitantes de este país por los mejores caminos. Aquí lo que ha sucedido siempre es un reparto de la torta que significa Un, el aparato económico de nuestro país. un reparto de la troncha, ¿no? De la troncha, así se dice popularmente. ¿Cómo puede ser posible, doctor Zavala, que mientras el gobierno decreta estado de excepción, ¿sí me está escuchando? Sí, le escucho, sí. Mientras el gobierno decreta estado de excepción, los presos se pasean por los techos, hablan por teléfono, portando armas, disparando? ¿En dónde Bueno, estamos? eso demuestra efectivamente quién maneja el famoso sistema de rehabilitación de este país. Las cárceles dominadas por los caporales, por los capos de las bandas delincuenciales que ahora ya son bandas de otra naturaleza, porque lo que está en disputa es la situación del narcotráfico y del control del narcotráfico en territorio de nuestro país. Fausto Cobo pasó por allí, habló mucho, pero hizo muy poco. Bueno, yo creo que él se dio cuenta de una de las situaciones difíciles de superar y más en poco tiempo y yo creo que sin recursos económicos, porque el hecho de que sean asignados 60 o 70 millones, tal vez para hacer otro tipo de construcciones carcelarias o para tratar de poner una infraestructura mejor, qué sé yo, no soluciona el problema. Y él lo señaló muy claramente cuando dijo que una de las situaciones graves es la falta de inteligencia estratégica dentro del sistema carcelario o llamado sistema de rehabilitación de nuestro país. Entonces, ¿cómo puede ser posible que no exista una cosa tan elemental para poder detectar quiénes son los que pasan las armas, cómo se pasan las armas, cómo se hace llegar la droga dentro de los, de los recintos de rehabilitación? Si no existe una cosa de esa Cada naturaleza, vez que hay la complicidad de los propios guías, guías que no reciben una remuneración adecuada, que no tienen la capacitación para poder enfrentar a la delincuencia interna y que por último
tampoco tienen la posibilidad de un respaldo legal para poder estar armados y utilizar las armas en el momento que sea necesario, en la proporcionalidad que la ley indica. Entonces, fíjense, todo es un cúmulo de problemas que desde hace mucho tiempo se vienen dando y que no han sido solucionados. Cada vez que hacen una requisa a la policía, encuentran montones de armas, drogas, licor, de todo. Así es. Como en botica, como en comisariato. Así es. Entonces, eso nos demuestra efectivamente que no ha habido una política pública consistente, permanente, congruente para poder manejar la problemática del sistema penitenciario de nuestro país. Y yo no creo que se pueda solucionar inmediatamente, porque estas medidas pueden ser medidas provisionales. Con el estado de excepción no se va a arreglar absolutamente nada. Ayuda sí a que pueda manejarse esto provisionalmente, como digo, de alguna manera, pero la situación va a continuar, porque inclusive recientemente veía en tomas de la televisión cómo, y que usted lo señaló muy bien hace unos minutos, cómo los presos se pasean por las terrazas Como de Pedro y los su casa. recintos y al lado están las garitas de quienes tienen que vigilarlos. Entonces, esto es para Ripley realmente. Bien, dejemos ese tema. Habrá tiempo para seguir analizando, que nos siga dando sus puntos de vista como constitucionalista. Pasemos al tema político. El CAL en la Asamblea Nacional le devolvió el proyecto creando oportunidades al presidente Lazo y ahí estamos entrampados, digamos así, entrampados con ese tema económico, político. ¿Cuál es la salida desde su punto de vista? Bueno, yo pienso que aquí hay una exageración de quienes manejan la información, porque uno ve en los titulares de algunos diarios, en las noticias que se dan sobre esta problemática, y entonces, claro, a mí me parece que hay una exageración cuando se dice pugna de poderes entre el Ejecutivo y la Asamblea. Yo no creo que hay pugna de poderes. Simplemente lo que sucede es que se pone en práctica los canales constitucionales que se refieren al procedimiento o a los procedimientos que deben seguirse cuando el presidente envía una ley y cuando el Parlamento tiene que tratarlo. Entonces, esa situación también de alguna forma crea un malestar social porque confunde a las personas y creen que efectivamente hay una verdadera pugna, que los unos se oponen a los otros, y no, simplemente son los canales constitucionales y además legales para manejar una cosa de esta naturaleza. Pero la Ahora, ley... concretamente, sobre el proyecto de ley enviado por el presidente de la República, yo creo que antes de haberlo enviado, quienes están alrededor del presidente de la República y con las instrucciones del propio presidente debían haberse puesto en contacto con las bancadas, con los dirigentes de los diferentes partidos políticos, con organizaciones representativas de los empresarios y de los trabajadores, en general de quienes de una u otra forma van a ser parte. Falló entonces, doctor Zavala, falló entonces la señora ministra de Gobierno, que es la que se entiende es el nexo. Bueno, yo no podría catalogar si esa es una falla. Simplemente mi opinión es en el sentido de que previamente al envío debía haberse hecho un trabajo de esta naturaleza para llegar por lo menos a acuerdos mínimos. ¿Y a quién le compete? ¿A quién le compete ese trabajo? ¿A quién le compete ese trabajo?
Bueno, se entiende que le compete al Ministerio de Gobierno, pues no. Claro, por supuesto. Pero yo no creo que tampoco sea el Ministerio de Gobierno, si bien es cierto, podría calificarse que es el que lleva la responsabilidad de este tipo de contactos. Pero fíjese en otros países donde hay un sistema presidencialista como el nuestro, para no hablar de un sistema mixto parlamentario y presidencialista, o para no hablar de una monarquía constitucional como las que tienen en los países nórdicos, en donde los trabajadores, los directivos gubernamentales se ponen de acuerdo, discuten antes y llegan a acuerdos para que en el Parlamento se pueda tramitar sin ningún problema las leyes que tienen que ponerse en vigencia. Entonces, aquí yo creo que independientemente del Ministerio de Gobierno, también hay otros nexos, otros ministerios que podían haber efectuado ese trabajo. El mismo Ministerio de Relaciones Laborales debía haber establecido contactos. Creo que ha establecido contactos únicamente con los empresarios, porque si no, yo no creo que hubiera podido darse algo que para mí me extraña sobremanera cuando se establece en una de esas disposiciones que los trabajadores tienen que indemnizar al patrono con un mes de remuneración cuando el patrono los echa por Eso indisciplina, por haber también, faltado una vez al trabajo, qué sé yo. eso también es de Ripley, ¿no? Perdón. Eso también es de Ripley, digo. Sí, también es de Ripley, porque la verdad es que no me cabe en la imaginación una cosa de esa naturaleza. Me parece que inclusive eso tiende a abrir una brecha con el sector laboral de este país, porque obviamente nadie puede aceptar una cosa de esa naturaleza que además atenta contra los derechos constitucionales de los trabajadores. Y no es porque uno piense que tiene que seguirse manejando las relaciones laborales con el Código del Trabajo. El Código del Trabajo, claro, merece reformarse. Yo creo que está bien, por ejemplo, que la ley permita el que existan varias modalidades de contratación, que se pueda contratar por horas en un país donde no hay empleo y donde se requiere trabajar, pero también hay que mirar, por ejemplo, qué tipo de remuneraciones se pagan. Es verdad que en una situación de post-pandemia, en donde el aparato económico, la economía de este país se terminó de destrozar de la economía que dejó tanto el gobierno de Lenín Moreno como el de Rafael Correa. Pero el asunto está en que las cosas tienen que tener su debida proporcionalidad. Inclusive esta disposición que decimos que es de Ripley atenta contra los derechos reconocidos por tratados internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, tenemos ya una larga experiencia en el respeto y en el plano legal, en la jurisprudencia de este país, porque los derechos del trabajador son irrenunciables, los derechos del trabajador son inalienables. Entonces, esas son normas que están en la Constitución de la República, en el Tratado de la OIT, y un proyecto de ley que va de esta manera, que atenta a los derechos del trabajo, no puede ser aprobado bajo ningún punto de vista. Y además genera esto, y perdónenme, con esto concluyo este punto, genera ahí sí una situación de controversia, porque por un lado los trabajadores y las organizaciones laborales no van a aceptar una cosa de esta naturaleza, y por eso, por otro lado, se le da oportunidad de que quienes hacen una oposición deliberada contra el presidente y el gobierno actual tengan argumentos más que suficientes para poder generar una oposición hostil y una oposición desmedida
contra el gobierno actual, ¿no? Ahora, doctor Zavala, hay criterios y criterios, ¿no? Hemos escuchado, hemos Así leído. es. Hay quienes piensan, creen que el proyecto Creando Oportunidades tenía o debía ir al pleno de la Asamblea para ser debatido. Bueno, pero el Consejo de Administración Legislativa tiene la facultad legal de no dejar pasar un proyecto de ley que en mi concepto también lo señalo, no puede contener reformas, algo así como 20 o 23 leyes de este país, pues. Entonces, solamente para denotar algo que es muy significativo, cuando se trata de establecer imposiciones en el país, no puede mandarse un proyecto de ley de reformas tributarias en medio de un cúmulo de reformas legales a otras leyes. La Constitución y la Ley General de Presupuesto señalan claramente que tiene que ser un proyecto de ley exclusivo. Entonces, si se lo mete dentro de otro contexto, con otras reformas legales, da la impresión de que como que se quiere meter de contrabando una situación en donde obviamente pues hay una nueva carga impositiva, especialmente para la clase media. ¿Cuál es la alternativa? Porque el Ejecutivo no ha presentado una nueva salida, una nueva propuesta. Habló en algún momento el presidente Lasso de una consulta popular e inclusive de la muerte cruzada. Bueno, yo no creo que deba darse la muerte cruzada, por ejemplo, porque como señalé al inicio de mi intervención, no hay una pugna de poderes aquí, esa es una ficción que se lanza para enervar la opinión pública. Yo lo que creo es que ante esta situación hay que buscar los canales, si es posible, para retirar el proyecto de ley y mandar por cuerda separada los proyectos de ley pertinentes. Ese podría ser un camino. La muerte cruzada significa, en primer lugar, que el presidente de la República tenga que tomar la iniciativa para plantear la muerte cruzada. Eso también significa el hecho de que hay que mirar políticamente si eso tiene o no tiene razón de ser desde el punto de vista de aceptación que el presidente de la República actualmente tiene. Yo estoy seguro de que si se hiciera la muerte cruzada, esa situación más bien nos llevaría como país a una problemática mucho más seria y de un gran enfrentamiento. ¿Por qué? Porque aquí tienen que irse el presidente, tienen que irse los asambleístas, hay que convocar a un nuevo proceso eleccionario, eso significa 80 millones de dólares y en la situación económica de este país, eso no creo que sea dable. Ahora no nos olvidemos, doctor Zavala, que la Asamblea Nacional actual no es pues ninguna octava maravilla, está envuelta en una serie de denuncias de corrupción de varios legisladores, de varios asambleístas. Entonces el criterio que tiene el pueblo ecuatoriano no es un criterio favorable, sino más bien es contrario. No le agrada la Asamblea Nacional, lo que ha estado envuelta en una serie de actos de corrupción, diezmos, bueno, la opinión, puestos públicos, pedidos de puestos públicos, en fin. La opinión pública tiene aunque redunde, tiene un criterio, una opinión totalmente desfavorable para la Asamblea. Yo no puedo generalizar y entiendo, hay personas respetables en la Asamblea. El caso mismo de Fernando Villavicencio, al que ahora se le quiere echar todo el mundo al pescuezo por
todo lo que nosotros sabemos y su trabajo de investigación para descubrir los grandes atracos de la corrupción de este país. Pero la opinión en general como institución de la Asamblea, mire, es lo más deplorable que ha existido durante 40 o 50 años en este país. Yo me acuerdo, y tal vez a usted le debe haber pasado lo mismo, cuando yo era muchacho, escuchaba por la radio las sesiones del Congreso Nacional, porque realmente había gente tan brillante que uno sentía hasta satisfacción y gusto escuchando a grandes oradores, gente con mucha presencia política, pero también con mucha consistencia ideológica y además con pensamiento. Pero ahora desde hace algunos años atrás, la verdad es que casi como que uno no tiene deseo de escuchar. Es una vergüenza la Asamblea Nacional, salvo con contadas, honradas excepciones, pero en términos generales es una vergüenza la Asamblea Nacional. Es un botín político lleno de prebendas, de chantajes, dimes y diretes, de juicios. Usted lo ha definido muy bien, licenciado Zedillo. Yo no puedo agregar ya nada más sobre eso, porque usted ha hecho una caracterización correcta de lo que nosotros tenemos como Asamblea Nacional. Es cierto, hay excepciones, indiscutiblemente hay excepciones, muy pocas, pero hay excepciones de gente honorable, respetable, que ha sido parte de la Asamblea Nacional desde el 2008 y de los congresos anteriores. Pero mi preocupación es, ¿vamos a continuar en este país con una institucionalidad de esa naturaleza, con una asamblea que realmente lo que produce es casi hasta pena y lástima de ver cómo hasta esa situación de los diezmos, que ya es una cosa repugnante, se haya convertido en una práctica de ciertos asambleístas? El reparto de hospitales, aduanas, cárceles, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que las bancadas o los grupos políticos no chantajeen al presidente de la República, o para que el presidente tenga la posibilidad de manejarse un poco mejor. Hay asambleístas, doctor Zavala, que están glosados, hasta tienen glosas penales, y entonces están utilizando su curul para chantajear. Te doy el voto, pero si me libras de culpa. Así es. Eso ya ha quedado plenamente demostrado. La propia Contraloría, con el señor que está encargado como Contralor, ha puesto en el tapete público inclusive los nombres ya de los asambleístas que tienen observaciones de la Contraloría con presunciones de tipo penal. Yo creo que todas estas cosas nos están llevando, licenciado Zedillo, a que planteemos otra forma de organización política, otra estructura del manejo político de este país. Abandonar, ya rechazar ese sistema presidencialista que no ha servido para nada, sino para llevarnos a la ruina. Porque solamente como un paréntesis señalo, un país cuando en 1830, como Ecuador, que a esa fecha era poseedor de 1.200.000 kilómetros de territorio, con extraordinarias riquezas en todos los campos, que haya llegado después de casi 200 años a tener 6 millones de pobres, realmente eso demuestra una cosa que es necesario analizar y llegar a la conclusión de si quienes han manejado este país, independientemente de la revolución alfarista, por ejemplo,
o también del gobierno de García Moreno, que en un momento determinado por lo menos le dio un gran impulso a la educación de este país. ¿Qué ha pasado con los presidentes de la República? ¿Qué ha pasado con esas famosas dictaduras que nos ofrecieron también cambiar este país? Hemos tenido líderes verdaderos, hemos tenido presidentes inteligentes, pero no hemos tenido estadistas que miren el futuro de un país por lo menos con 50 años para adelante, para saber qué es lo que tiene que hacerse. No han habido políticas públicas coherentes. Yo no quiero señalar países, pero, por ejemplo, si nosotros nos remitimos a mirar a los Estados Unidos, y yo no creo que los Estados Unidos sean la maravilla en el mundo, pero en cuanto se refiere a mantener una coherencia en su política exterior, en su política interna, desde 1876, en que se aprueba la Carta de Virginia, que es la primera constitución norteamericana, hasta la presente fecha, mire, esas políticas han sido siempre coherentes. Bien. Cosa que no ha ocurrido en países como el nuestro. Cambiemos de tema, doctor Zavala, sobre el tema de la heredad territorial, ¿no? Un tema que no ha sido discutido ampliamente en el país. El Tratado Pacífico de 1952 y las 200 millas de nuestro mar territorial. Usted, como conocedor, como estudioso, como constitucionalista, le pregunto, el expresidente Correa, de ingrata recordación, de triste recordación para los ecuatorianos, y 81 asambleístas a espaldas del país, del pueblo ecuatoriano, mutilaron más de 1 millón de kilómetros cuadrados, diciendo que es igual a las 200 millas, con el cuento de que es igual a las 200 millas del Tratado del Pacífico. La pregunta es, ¿cuándo el Ejecutivo, el Legislativo, va a tomar cartas en el asunto? Discúlpeme, no le escuché esta última parte. ¿Cuándo? Sobre el tema de las 200 millas. Sí, sí, le he escuchado eso, pero esta última partecita. La última parte es que el expresidente Correa y 81 asambleístas a espaldas del pueblo ecuatoriano mutilaron más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Sí, eso lo escuché. Diciendo que es igual a 200 millas del Tratado del Pacífico. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes traiciones a nuestro país. En 1952 se firma la Declaración de Santiago, el Tratado de Santiago entre Perú, Ecuador y Chile. Posteriormente adscriben Colombia y Costa Rica. Y en ese tratado o Declaración de Santiago se establece las 200 millas bajo la soberanía absoluta de estos países. Ese tratado está vigente, en ningún momento ha sido denunciado por el Ecuador, ni el Ecuador se ha separado, ni Perú se ha separado. Pero, ¿qué es lo que venía ocurriendo ya antes? La mayoría de países estaban buscando bajo el título de un supuesto ordenamiento de normas para manejar el derecho del mar, con pronunciamientos primero particulares y luego con pronunciamientos ya globales para llegar finalmente a la CONVEMAR, que se reúne en 1982. Establecen ya un marco normativo denominado CONVEMAR, la Convención del Derecho Marítimo o del Derecho del Mar. Pero en realidad esta se pone en vigencia en 1994. Pero
¿Qué es lo que sucede a lo interno y a lo externo de nuestro país? Mientras aquí se adoptó una posición muy clara de defensa de la soberanía de nuestro país, porque en 1982 la delegación ecuatoriana, por disposición del presidente Hurtado, que había asumido la presidencia de la República luego del fallecimiento lamentable del presidente Jaime Roldós, el presidente Hurtado instruye a la Cancillería ecuatoriana para que a su vez instruya a la delegación de Ecuador que estaba en la conferencia, a fin de que manifiesten que el Ecuador no está de acuerdo con sujetarse a una normatividad que reducía su derecho marítimo a 12 millas en lugar de las 200 millas. Posteriormente, el presidente Febres Cordero hace una declaración en el sentido de reafirmar la soberanía sobre las 200 millas. Luego el presidente Clemente Yerobi Indaburo ratifica el hecho de que el Ecuador no va a suscribir esa conferencia. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que pasando el tiempo, en el 2012, como usted muy bien lo señala, la Asamblea Nacional en sesión número 166 de 22 de mayo de 1982, con 81 asambleístas que han traicionado y que traicionaron en ese momento a nuestro país, votaron para que el Ecuador se adhiera a la CONVEMAR con una declaración falaz, porque de alguna manera en esa declaración, a pesar de que se habla de las 200 millas y todo, con una redacción engañosa, como digo, falaz, resuelven adscribirse a la CONVEMAR. Y luego el 15 de junio del 2012, el expresidente Correa, mediante el decreto 1238, el decreto ejecutivo 1238, señala que el Ecuador se adscribe y adhiere a la CONVEMAR, ratificando de esta manera la pérdida de 188 millas en las cuales nuestro país ejercía una jurisdicción soberana absolutamente, militar, policial y de toda naturaleza. Aprobando y permitiendo la depredación de nuestros mares. Sí, porque eso significa una cosa muy grave. Entre la costa de Manabí y las costas de Galápagos existe una cordillera submarina, que es la cordillera de Carnegie. Esa cordillera es riquísima en oro, en plata, en cobre y también en litio. Entonces, el litio va a ser en poco tiempo mucho más caro que el oro y la plata, porque es el metal que se va a utilizar para todo lo que son dispositivos celulares, computadoras y hasta la robótica. Ese es el gran objetivo, ¿no? Ese es el gran objetivo, porque la CONVEMAR, que en su artículo tercero señala claramente que los países quedan con 12 millas y con una extensión de 188 millas para supuestamente una explotación económica dentro de lo que ellos llaman una zona de explotación económica exclusiva, las 3E. Pero lo que se señala es que si un país no tiene las condiciones para poder explotar, tiene que ceder esa posibilidad en los términos del excedente a cualquier país, a cualquier potencia. Es decir, prácticamente nos obligan a los ecuatorianos a tener que aceptar una depredación. Ya tenemos desde hace más de 2 años a la flota de barcos chinos
depredando y llevándose nuestra riqueza ictiológica. Y como no tenemos la posibilidad de ejercer una soberanía absoluta, entonces vienen acá y se llevarán todo lo que puedan, no solamente los chinos, sino cualquier potencia que tenga una capacidad para ponernos los barcos a las 12 millas y llevarse lo que pueda. Ahora el plazo, doctor Zavala, para salir de este perverso convenio concluye el próximo año, marzo. ¿Perdón? El plazo para salir de este perverso convenio termina el próximo año en el mes de mayo. El asunto es más grave todavía, porque dentro de la práctica del derecho internacional marítimo, claro, hay 10 años para poder uno determinar su salida y decir, mire, si antes me adhería, ahora ya no quiero estar. Pero eso se cumple creo que en febrero o en mayo del próximo año. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Dentro de la CONVEMAR se establecen disposiciones legales por las cuales se señalan que los países que han adscrito a la CONVEMAR tienen que actualizar su legislación a las normas de la CONVEMAR. Se acaba de expedir por parte de la Asamblea en segundo debate el 5 de agosto de este año las reformas al Código Civil, por las cuales se ratifica el que el Ecuador queda con 12 millas y pierde la soberanía absoluta sobre las 188 millas. Reforman los artículos 606, que es el que define el mar territorial nuestro. Reforman el artículo 609, reforman el 610 y el 613, porque no solamente perdemos el espacio marítimo, perdemos el espacio aéreo, perdemos el espacio de la órbita geoestacionaria. Es decir, esta es una traición terrible para nuestro país. Le mandan al presidente de la República para que él ponga el ejecútese o vete la ley. Y sucede que el señor presidente de la República le devuelve a la Asamblea aprobando los dos artículos, el 610 y el 613, tal cual como se lo mandó la Asamblea, y objetando parcialmente el 606 y el 609. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues en esta objeción no es que se objeta y se dice ratificamos las 200 millas. Se habla de las 200 millas, pero se ratifica con otra redacción engañosa. Se ratifica el que el Ecuador se queda con las 12 millas y pierde las 188 millas de soberanía absoluta. Con otra situación que es terrible, porque tanto la Asamblea en este momento como la ley reformatoria que fue devuelta a la Asamblea, violan el artículo 4 de la Constitución de la República aprobada en el 2008 por la Asamblea Constituyente y luego aprobada por el referéndum del 28 de septiembre del 2008, que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano, el artículo 4 de la Constitución de la República, que señala que el mar territorial es parte de la heredad de nuestras culturas ancestrales, de nuestros pueblos ancestrales, y que está definido en las 200 millas. Ninguna ley mayor, menor, convenio o tratado puede violar o estar por sobre la norma suprema de la Constitución y el mandante. Bajo ningún punto de vista, porque el artículo 424 o el 425, no recuerdo bien, de la Constitución establece el orden jerárquico de las normas legales dentro de la estructura y el andamiaje jurídico en nuestro país. Primero, la Constitución
luego los tratados internacionales, luego las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias, luego los reglamentos, etcétera. Entonces, esta aprobación por parte de la Asamblea de reformar el Código Civil y luego la devolución del presidente con esa objeción parcial, violan el artículo 4 de la Constitución de la República. Y eso tiene consecuencias legales, porque aquí hay una gran cantidad de colectivos. A uno de ellos pertenezco yo, al SOS Derecho del Mar. Los colectivos no vamos a quedarnos impávidos frente a esta situación terrible de mutilación deliberada de nuestro patrimonio territorial. Entonces, se ejercerán dentro de poco todas las acciones legales pertinentes y tendremos que ir. Yo no sé, en este momento le debo decir con absoluta claridad, no tengo claro qué es lo que se podrá plantear, pero estamos analizando todas las acciones legales que tendrán que tomarse porque no vamos a permitir que este crimen de lesa ecuatorianidad se dé. Bien, se acabó el tiempo. Gracias al doctor Simón Zavala, que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones. Desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, señor licenciado Cedillo, por esta gran oportunidad para denunciar esta mutilación territorial de nuestro país. Gracias.